Hola hermana, hoy te vengo a platicar de mi mero mole. Se llegó la hora, te vengo a hablar de Michael Jackson. En este video que te hice hace rato sobre la familia Presley, te lo mencioné a Michael Jackson de manera muy breve porque tiene ahí una pequeña participación. Y desde ese entonces varias personas me dijeron que les gustaría que hablara de Michael Jackson. Y pues claro que tarde o temprano iba a llegar este momento, hermana. Simplemente que la verdad estaba tratando de ver qué contarte. Obviamente te tenía que contar este tema de las controversias centrales de Michael Jackson. Pero es que como yo sé mucho de Michael Jackson, estaba pensando en qué contarte. Y dije, pues directo, me voy a ir directo con lo que a todo el mundo le interesa. Michael Jackson fue inocente o culpable de lo que se le acusó. Michael Jackson para mí es muy importante, hermana. Realmente forma parte de mi vida, de lo que a mí me ha formado como persona. Que te dijera, sé que suena exagerado, pero es que de verdad yo soy fan de Michael Jackson de toda la vida, prácticamente desde que tengo memoria, porque mi mamá es fan de Michael Jackson. Pues a ella le tocó en sus tiempos allá la explosión con Thriller y es un gusto que me transfirió a mí. Yo crecí obsesionada con Michael Jackson, de verdad me acuerdo que saliendo de la primaria era siempre llegar a la casa y quería que me pusieran los videos de Michael Jackson. No sé, estaba loca. Tengo todos los discos, tengo DVDs de conciertos, de videos, tengo libros de Michael Jackson, tengo revistas, todo, hermana. Yo soy fan de muchas cosas y tengo muchos artistas que me gustan muchísimo, pero definitivamente nadie como Michael Jackson. Y te cuento todo este contexto sobre mí siendo fan de Michael Jackson para que sepas de dónde te estoy contando esto, para que sepas de quién estás recibiendo la información que te voy a dar. Tienes que saber que yo no soy una figura imparcial para hablarte de este tema. Obviamente yo, al ser fan, estoy un poco más inclinada hacia Michael Jackson, y también lo menciono porque a lo mejor eso te hace sentir a ti que la información que te voy a dar va a estar más inclinada hacia Michael Jackson y tú no estás de acuerdo. Pues está bien. Quiero que sepas que este no es un video en el que yo te quiero tratar de convencer de nada, no te quiero tratar de convencer de que Michael Jackson es inocente, para nada. Pero lo que sí es este video es una recopilación lo más detallada posible. Está resumida, sí, porque es mucha información la que gira en torno a los casos de acusación de Michael Jackson. Entonces quiero que sepas que en este video simplemente me voy a enfocar en hablar del tema de las acusaciones, cuándo pasaron, qué sucedió con eso, pero todo lo que te voy a mencionar son factos, son los hechos que pasaron. No hay nada de teorías, no hay nada de que yo creo, de que aquel cree, no. Son hechos todo lo que pasó. Obviamente sí te voy a dar mi opinión en algunos puntos, pero todo esto es recopilatorio. En este canal, cuando te he contado chismes de famosos, me he enfocado en contarte sobre sus controversias, sobre sus episodios más turbios, y con Michael Jackson no va a ser la excepción. Y menos con Michael Jackson va a ser la excepción, porque yo creo que top escándalos de la industria del entretenimiento, el de Michael Jackson tiene que ser, si no es que el uno, tiene que estar ahí por el top 3, porque yo creo que es uno de los casos en los que la controversia llegó a ser más grande que el mismo artista, y por eso lo vamos a revisar hoy. Vamos a iniciar desde 1993, que es cuando sucedió la primera acusación hacia Michael Jackson. Y la mayoría de los detalles que te voy a contar en esta parte los saqué del documental Square One. Este es un documental que se me hace muy bueno. No es el de mejor calidad porque digo, es independiente, pero definitivamente es un gran material recopilatorio, tanto de testimonios, que salen testimonios en el documental de personas que vivieron la situación, como también de recopilación por parte del equipo de investigación del documental. Entonces vámonos desde el principio. Te voy a abrir con este párrafo que salió en un artículo del New York Times que dice: el 17 de agosto de 1993, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación contra Michael Jackson, basado en acusaciones de abuso sexual infantil por parte de un niño de 13 años de edad llamado Jordan Chandler. El 25 de enero de 1994, Michael Jackson acordó pagarle a Chandler $20 millones en una demanda civil. Este acuerdo ha dejado a Michael Jackson expuesto a demandas similares. Y te quería abrir con este párrafo porque siento que la opinión del New York Times en aquel momento fue muy acertada. No solo fue un escándalo grandísimo, sino que también fue el inicio del fin de Michael Jackson como el gran artista que era conocido.
¿Y quién es Jordan Chandler? ¿De dónde salió? ¿Por qué conocía a Michael? Pues en 1992 Michael Jackson conoció a la mamá y al padrastro de Jordan Chandler cuando el auto en el que iba con su equipo se averió en la carretera y él terminó en un lugar de renta de autos que era dueño el padrastro de Jordan Chandler. El señor, que se llama Dave Schwartz, llama a su esposa June para contarle que Michael Jackson está ahí y que debería ir a conocerlo y que traiga a Jordan, porque Jordan era un gran fan de Michael. Entonces el niño y la mamá llegan, que si un abrazo, que te amo Michael, que gusto conocerte, bla 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 bla, y Michael Jackson termina guardando el teléfono de la mamá de Jordan para ponerse en contacto después. Y es que este no era un comportamiento raro en Michael, de hecho era bastante común. Muchos de sus empleados han dicho que era común que si Michael Jackson tenía contacto con personas, él guardara sus teléfonos o que le dijeran que un día fueran a la casa, cosas así. O sea, no era nada raro que Michael Jackson tuviera muchos teléfonos de fans que conocía. No solo los guardaba los números, sino que genuinamente tarde o temprano los contactaba, y es cuando él los invitaba a visitarlo en su rancho Neverland. Entonces en aquel momento esa interacción no tuvo nada de raro, simplemente otra familia que se ganó una visita al rancho de Michael casual. Te topas al Michael en la calle y le dice: cáele a mi casa. Y como te digo, esto pasó en 1992, pero no fue hasta un año después aproximadamente que Michael los contacta, y es cuando la familia de Jordan Chandler realiza su primera visita a Neverland. Fue Jordan, su mamá y una hermana de Jordan. Pero ¿te acuerdas que te dije que el señor Dave Schwartz no era el padre de Jordan, sino que era su padrastro? Pues este niño Jordan había sido producto del primer matrimonio de su mamá con un señor que se llama Evan Chandler. Y este señor era un padre ausente para Jordan. Una vez que se separó de June, él no quería saber nada de Jordan. La mamá constantemente se peleaba con él porque no quería ir a visitar al niño, y de hecho en ese momento le debía aproximadamente $70,000 de manutención que él no les pasaba. Ese güey no le daba ni para unos chetos al niño. Y a lo mejor tú estás pensando: bueno, pero ¿por qué me estás dando tanto contexto de esta familia? Vete al grano, a mí qué vergas me importa que ese güey fuera un padre ausente. Bueno, pues espérate, porque es importante, te lo tengo que contar porque es importante. Milagrosamente, este señor Evan Chandler empezó a mostrar más interés por estar tiempo con su hijo cuando se enteró por June de que ahora eran amigos de Michael Jackson. Ella le contó de las visitas que hacían a Neverland, le contó que Michael Jackson sentía mucho cariño por Jordan, y de pronto este güey volvió a la vida de Jordan. Hijo, cómo te extrañaba, cómo te quiero. Y fue de esta manera como finalmente Evan Chandler terminó yendo a Neverland en una de las visitas y conoció a Michael Jackson. Y este hombre trató de hacerse cercano a Michael. Él realmente intentó hacerse un tipo de amistad con Michael, pero no pasó mucho tiempo para que demostrara por qué realmente se había vuelto a acercar a Jordan. Y es que no pasó mucho tiempo para que este hombre empezara a pedirle dinero a Michael Jackson. Le pedía de repente ahí entre broma y broma que si le daba dinero, que de todas formas a él le sobraba, y de hecho hasta le había propuesto a Michael Jackson hacer una película que él la produjera, porque resulta que este hombre había escrito unos guiones, tenía la intención, tenía la fantasía de integrarse a Hollywood, pero Michael Jackson nunca le hizo caso realmente en eso. No se tiene registrado que le haya prestado dinero. Y en algún momento June le contó a Evan que estaba considerando irse de viaje con Michael Jackson porque él los había invitado a acompañarlo a unas fechas de su gira. Y resulta que el Evan se encabronó, le reclamó a June que cómo se le ocurría hacer eso, que no se le hacía justo estar lejos de su hijo tanto tiempo, iban a ser meses. Y a partir de esto la actitud de Evan Chandler cambió completamente. Él se encontraba muy molesto con Michael Jackson y decía que supuestamente él estaba quitando el cariño de su hijo y que eso no era justo porque ahora su hijo nada más quería estar con él, y constantemente le hacía comentarios negativos sobre Michael Jackson a Jordan y también a June. Y como este güey empezó a portarse tan agresivo y errático, a Dave, el padrastro de Jordan, se le ocurrió grabar una de las llamadas que tuvo con él, porque ahora siempre estaba diciendo cosas negativas de Michael Jackson. Y pues no sé qué pensaba hacer ese señor con esa grabación, pero pues esta es la grabación. This attorney I found, I mean, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that.
to be a massacre if I don't get what I want. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want, and they will be destroyed forever. They will be destroyed. June is going to lose Jordy. She will have no right to ever see him again. Yeah. That's fact, Dave. That's what's Does that help? Michael's career will be over. Does that help Jordy? Michael's career will be over. And does that help Jordy? That's irrelevant to me. Y después de tanta amenaza, Evan finalmente puso manos a la obra y contrató a un abogado llamado Barry Rothman. Y este abogado se especializaba en asuntos legales del mundo del espectáculo, lo cual levantó la ceja de muchas personas porque pues, ¿por qué contratarías a un abogado de espectáculos para llevar el caso de tu hijo que supuestamente fue abusado? Y una mujer que era la asistente en aquel entonces de este abogado Barry, no anoté su nombre, pero sale en el documental. De hecho, ella participa mucho en el documental que te digo. Ella declaró que desde un inicio se le hizo muy raro que el abogado le estuviera dedicando tanto tiempo a trabajar con Evan Chandler, porque pues Evan no era una persona con dinero como para estarle dedicando tantas horas, y aparte todavía más raro es que a ella no le estaba dando acceso el abogado a nada de lo que estaba viendo con este hombre. Ella, al ser la asistente de este abogado, tenía acceso y conocimiento de todos los casos que llevaba, pero justamente lo que estaba trabajando con Evan Chandler, a ella siempre se lo ocultó. Llegó un momento en el que Evan le pidió a June permiso para tener una semana entera a Jordan con él, y pues June aceptó. No, a ella no se le hizo nada raro porque pues este hombre ya había estado de vuelta en su vida, así que se lo prestó sin problema. Y en esa semana que lo tenía Evan, esta mujer que te digo, la asistente del abogado, ella cuenta que todos los días veía a Evan y a Jordan en la oficina con el abogado. Ella dice que parecía que estaban coacheando al niño en un interrogatorio. Que esto no es nada raro, es una práctica totalmente normal cuando alguien va a ir a juicio, que el abogado pues practique, por así decirlo, cómo va a ser un interrogatorio, y la asistente dice que eso es lo que estaban haciendo con Jordan. Y hasta ese momento Jordan siempre le dijo al abogado que Michael no le había hecho nada. El abogado le preguntaba que si había visto a Michael desnudo, le preguntaba que si lo había tocado inapropiadamente, que si había dormido con él, pero a todo Jordan siempre respondió que no. Y en esa misma semana, y viendo que Jordan nada más no decía lo que ellos querían que dijera, Evan decidió sedar a Jordan con una droga que se llama amilato de sodio, con la excusa de que le iba a realizar una operación dental, porque este señor Evan Chandler era dentista, no te lo había mencionado, pero él sí se dedicaba a hacer cirugías dentales. Entonces, así de la nada se sacó de la manga que el niño necesitaba unas extracciones, y fue lo que le contó a la mamá: no, pero ya lo operé, no te preocupes. Pero ni siquiera en Estados Unidos, que es el país de las drogas, de los sedantes fuertes, ni siquiera ahí se justifica el uso del amilato de sodio para una simple cirugía dental. De hecho, esta droga es conocida popularmente como el suero de la verdad, pero ya está más que estudiado y comprobado que esta droga no es que te haga decir la verdad, sino que la sustancia, cuando estás bajo sus efectos, hace que seas más susceptible y vulnerable a las cosas que te puedan contar cuando estás bajo el influjo de la droga. Por eso su uso es controversial, porque eres susceptible a que te implanten recuerdos falsos. Entonces, curiosamente, después de esta supuesta cirugía dental, ahora sí Jordan respondió afirmativamente a los cuestionamientos sobre el abuso sexual de Michael Jackson. Y es así como ahora sí Evan Chandler y el abogado se reunieron por primera vez con Michael Jackson y su abogado para presentarle la propuesta de un pago a cambio de su silencio. Y el abogado de aquel entonces de Michael Jackson también participa en este documental, y él dice que desde el primer momento él supo que eso se trataba de un intento de extorsión. Él dice que la actitud de Evan no era la de alguien que está luchando por defender a su hijo porque fue abusado sexualmente. De hecho, él dice que se le hizo todo muy raro, porque cuando apenas llegaron, que todavía no sabían lo que iba a pasar, este güey, el Evan Chandler, saludó a Michael así de que: hola Michael, ¿cómo estás? Que le dio un abrazo y todo. Y este güey, el abogado, después dijo: ¿por qué abrazarías y saludarías tan efusivamente al supuesto abusador sexual de tu hijo? Y aparte de la actitud de Evan, el abogado dijo: pero es que si estamos hablando de algo tan repulsivo como lo es el abuso sexual a un menor, ¿por qué no acudiste a denunciar a la policía? Evan Chandler, en vez de denunciar directamente a Michael con la policía por un delito tan aberrante, lo que hizo fue ir directamente con él y le dijo:
dame $20 millones y esta historia nunca saldrá a la luz. Y obviamente la respuesta inicial de Michael es totalmente negativa. Él dice, pues es que eso no pasó, estás diciendo mentiras, no sé de dónde sacas esto. Y obviamente se niega a darle tal cantidad a ese güey. Pero el abogado de Michael le dice, ¿sabes qué, güey? Es que tenemos que ver cómo arreglar esto, tenemos que tratar de negociar, porque ese güey decía, es que yo entendía, yo no creía que Michael Jackson fuera culpable, pero yo como su abogado lo que estaba viendo y por lo que estaba preocupado es por la posibilidad de que esta historia se supiera, aunque fuera falsa. Yo sabía que iba a arruinar la imagen de Michael Jackson, entonces por eso nos pusimos a negociar. Entonces le ofrecen menos dinero, pero no aceptan, y de hecho hasta también le ofrecieron comprarle todos sus guiones, los guiones que le había ofrecido a Michael anteriormente, pero pues seguía siendo muy poco dinero y esas negociaciones no llegan a ningún lado. Y fue aproximadamente un mes lo que pasó de negociaciones, por así decirlo. Michael realmente estaba convencido de que no quería acceder a ningún tipo de acuerdo monetario, pero su equipo legal era el que lo estaba convenciendo de que debían llegar a ese acuerdo. ¿Y te acuerdas que te dije que Evan le había pedido a June que le prestara a Jordan por una semana? Pues después de esto y después de ya tener acorralado a Michael Jackson con las negociaciones, Evan no quería regresar a Jordan. Prácticamente lo tuvo secuestrado durante todo ese mes que estuvieron negociando con Michael, y como June estaba tan desesperada y ni siquiera sabía dónde encontrarlos, ella metió una demanda con un juez familiar para recuperar la custodia de Jordan. Y mientras todo esto pasaba, June ni siquiera estaba al tanto de todo lo que estaba pasando con Michael Jackson, ni siquiera estaba enterada de las supuestas alegaciones, y mucho menos estaba enterada de que habían hecho que Jordan dijera que sí había abusado Michael Jackson de él. Evan tuvo que presentarse a una sesión con el juez para mediar lo de la custodia, en donde se le ordenó que regresara al niño, y ni aún así estando enfrente de un juez de lo familiar, Evan dijo lo que estaba pasando con Michael Jackson, lo que supuestamente pasó con Michael Jackson, nunca lo mencionó. Entonces te digo, finalmente el juez le ordena a Evan que regrese a Jordan, pero su último movimiento desesperado para seguir presionando a Michael Jackson con lo del dinero fue llevar a Jordan a una entrevista con un psiquiatra para que le contara y hubiera un récord oficial con un médico de que Jordan dijera que había sido abusado por Michael Jackson. Y con esta prueba en mano, ahora sí, Evan Chandler acude a poner una demanda civil contra Michael Jackson, lo cual significa que es algo público. Y cuando todo esto pasó, Michael Jackson estaba en medio de una gira mundial, estaba en el Dangerous World Tour. Y quiero que te detengas un momento a tratar de dimensionar el impacto mediático que tuvo que estas acusaciones salieran mientras Michael Jackson estaba de gira, porque pues siempre que un artista está de gira mundial está en su momento más expuesto, está en noticieros, que si ya llegó a México, que si ya llegó a Europa, que si ya llegó a Estados Unidos. Ahora toda esa exposición, añádele que saliera un escándalo tan grande como un titular que dijera Michael Jackson es acusado de abusar sexualmente de un menor. Se volvió un verdadero pandemonio. Cada periódico, cada revista, cada programa, noticiero, todo lo que se dedicara a dar noticias estaban hablando sobre eso. Y obviamente esto significó dinerito para todos. Pero el problema de los medios de comunicación es que siempre están tratando de mantener la atención de los consumidores, obviamente para vender más. Y obviamente todos querían todo lo que se pudiera, toda la información que se pudiera obtener sobre esta controversia. Y el problema aquí es que si te pones a pensarlo, pues realmente esa era una noticia de un día, ¿no? Ponle de una semana máximo. La noticia es, acusan a Michael Jackson, punto. Y pueden pasar meses para que haya más información, meses para saber qué está pasando con el caso, que si van a ir a juicio, que si van a llegar a un arreglo. Pero pues mientras todo eso pasa, mientras llegamos a la resolución de este problema, pues ¿cómo le hacemos para mantener la atención del público? Pues se pusieron a buscar información hasta debajo de las piedras. Alguien díganos algo sobre Michael Jackson para ponerlo en la primera plana, por favor. Y hasta muchos periódicos empezaron a ofrecer dinero a cambio de historias sobre Michael Jackson.
fueran reales o no, ¿eh? Por ejemplo, el National Enquirer llegó a ofrecer hasta $200,000 por alguna historia que corroborara la versión de que Michael Jackson había abusado de un niño. Pero fíjate lo que te dije, ¿eh? No querían cualquier historia, no querían cualquier información, querían algo que ayudara a mantener la narrativa de que Michael Jackson era un pedófilo. A friend of mine told National Enquirer that he knew some family that knew the Jacksons, and they called me on the phone and asked me to come to the hotel. I said, I'm here to help Michael. Oh, he said, oh, no. We don't, that ain't what we want with you. We heard it that your boy spent nights at the house. We want to know if Michael tampered with him. I just picked him up or touched him in any kind of way. If he did, we got $200,000 for you. I said, huh? She said, you show what I'm going to do. I'm going to draw a check up, a contract up, and I'm going to show you, we're going to give you $200,000. So then you go to Germany, you get another 20,000. You go to Italy, another 20,000. Before you know it, you're up $200,000, and that is enough for a family to come forward and talk. Y con estos ofrecimientos, una de las hermanas de Michael, la Toya Jackson, aceptó vender entrevistas de ella diciendo que Michael Jackson era un abusador de niños. Pero ahora que los medios estaban ofreciendo dinero, la Toya salió a dar un tour de prensa por todos los programas que pudo. Y pues tú podrás decir, qué mierda de hermana, ¿no? Que se vaya a la verga. Y justo eso fue lo que dijeron todos los fans de Michael Jackson en aquel momento. Pero resulta que la Toya Jackson en aquel momento estaba casada con un hombre llamado Jack Gordon. Este era un hombre extremadamente violento, era proxeneta, estuvo involucrado en la mafia de Nueva York, traficaba drogas, básicamente llevaba una vida llena de actividades delictivas. Y era bien sabido que la Toya vivía un matrimonio de mierda, un matrimonio sumamente violento, tanto física como mentalmente. Y cuando explotó todo este escándalo de Michael Jackson, Jack Gordon amenazó de muerte a la Toya para que ella saliera a dar estas declaraciones en contra de Michael. Ella, unos años después, ya cuando su vida no corría riesgo, declaró que en una ocasión ella se negó ante él, le dijo, ¿sabes qué? No voy a decir nada en contra de mi hermano porque no es verdad. Y al hacer esto, Jack la golpeó tan fuerte que ella terminó hospitalizada un par de días. Y es que no solo amenazaba con matarla a ella, sino que también la había amenazado de matar a sus hermanos primero. Y en este documental de Square One sale un fragmento en donde la Toya está dando una entrevista, pero en el contexto de esta entrevista el presentador estaba defendiendo a Michael y parte de lo que defendía era que se le hacía muy raro las declaraciones que ella estaba dando y le parecía que incluso había otra persona que le estaba diciendo a ella qué decir, y ante estos señalamientos la Toya simplemente se va de la entrevista. Well, Ms. Jackson carried on with that nonsense for about another 25 minutes, all the time being prompted by someone in the studio but off camera. Presumably her husband manager Jack Gordon. People like you will let this go on, and it's very, very who's wrong. Who's talking to you in the background? I refuse to sit here and listen to you talk this way. I think it's wrong of you. Who's talking to you in the background? So I have nothing else to say to you whatsoever. Can't hear you, but I definitely want you to hear what I'm saying, because you do have a serious problem, sir. Whatever it is, I don't know, but you do need to go see a psychiatrist. Goodbye. Y bueno, después de que las acusaciones contra Michael ahora sí ya procedieron al marco legal, ya no solo era Evan Chandler participando en esto, sino que June, la mamá de Jordan, también llegó a formar parte del equipo que acusaba a Michael Jackson. Y aquí te quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Te recuerdo que la demanda que Evan Chandler presentó en contra de Michael Jackson era una demanda civil, no una demanda penal. Y creo que es importante mencionarte las diferencias entre estos dos tipos de demandas para poder continuar platicando. En una demanda penal se busca castigar delitos contra el Estado, o sea, conductas delictivas que afectan a la sociedad. El acusado debe defenderse ante un ministerio público o fiscal que buscará imponerle cargos como cárcel, libertad condicional, pago de multas y o inhabilitación de licencias. Y para llegar a estos castigos, el fiscal debe probar que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable. No debe haber cabida a dudas de su culpabilidad y para eso se necesitan pruebas. En cambio, en una demanda civil se busca resolver disputas privadas entre particulares para reparar un daño. La resolución que se busca en una demanda civil es normalmente una indemnización, o sea, dinero. La reparación directa de un daño, como literal me tiraste una barda, quiero que me la vuelvas a poner, o el cumplimiento de un contrato. Para llegar a la resolución de una demanda civil, cada parte debe tratar de convencer al juez o a un jurado, si es el caso, de que esa parte es la que tiene razón. Se trata de la preponderancia de la evidencia, o sea,
cuál de las versiones es la que es más probable que sea real. Entonces, en una demanda civil no necesariamente tienes tú que tener las 1000 pruebas físicas que demuestren que lo que estás diciendo tú es verdad. Solo basta con que tengas un caso muy bien armado que sea lo suficientemente convincente para el juez o el jurado. Y este es el tipo de demanda que decidió poner Evan Chandler contra el supuesto abusador de su hijo. Evan Chandler declaró que la prueba más grande que tenía era que Jordan podía describir las manchas que Michael tenía en sus genitales debido al vitiligo. Y es bajo este supuesto que se consigue una orden judicial que le permitía a la policía de Los Ángeles revisar el cuerpo desnudo de Michael Jackson en busca de dichas manchas. Disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. I shall not in this statement respond to all of the false allegations being made against me, since my lawyers have advised me that this is not the proper forum in which to do that. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. They were supposedly looking for any discoloration, spotting, blotches, or other evidence of a skin color disorder called vitiligo, which I have previously spoken about. The warrant also directed me to cooperate in any examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs, and if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life, and even after experiencing the indignity of this search, the parties involved were still not satisfied and wanted to take even more pictures. It was a nightmare, a horrifying nightmare, but if this is what I have to endure to prove my innocence, my complete innocence, so be it. Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives. It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have to give to help children all over the world. Después de esto, se dictamina que la descripción que dio Jordan no concuerda con lo observado en el examen físico. Y uno de los hermanos de Evan Chandler escribió un libro sobre cómo fue su percepción de todo el caso de Michael Jackson que se llama All That Glitters, y él escribió ahí que el abogado de Evan dijo: lo bueno de que Michael Jackson tenga vitiligo es que las manchas cambian constantemente y si no coinciden con lo que diga Jordan, podemos decir que es por el mismo vitiligo. Pero más allá de las manchas, la prueba definitiva para desestimar los testimonios de Jordan fue que él dijo que Michael tenía el pene circuncidado y en el examen se demostró que Michael no estaba circuncidado. Entonces, obviamente este fue un gran golpe para la defensa de Evan Chandler y estaban presionando para que el juicio civil se llevara a cabo lo más rápido posible porque la defensa de Michael estaba presionando para que el caso se moviera de una demanda civil a una demanda penal. Y esto obviamente lo estaban haciendo porque una demanda penal iba a ser más beneficiosa para Michael Jackson porque Evan Chandler no tenía pruebas que demostraran que Michael Jackson había sido el abusador de su hijo. Cuando una persona es sometida a un juicio civil, aún después de ganar, todavía puede volver a demandar a la persona por lo mismo ahora en una demanda penal para que no solo pague con una indemnización, sino
sino que ahora tratar de hacer que pague con cárcel, lo cual pues tendría todo el sentido del mundo hacerlo si estás hablando de un señor que abusó de tu hijo, ¿no? Pero para sorpresa de nadie, una vez que la defensa de Michael accedió a pagarle a la familia Chandler, ellos no interpusieron nunca una demanda penal contra Michael porque, como te digo, ellos no tenían pruebas suficientes para llevarlo hasta ese rubro y que lo encontraran culpable. Y aparte de la decisión de la defensa de la familia Chandler, en un caso de un crimen tan delicado como este, el fiscal encargado del caso puede decidir proceder penalmente contra el acusado por su propia cuenta, porque acuérdate de que el fiscal es el representante del Estado y, como ya te dije, se persigue penalmente cualquier acción que dañe a la sociedad como conjunto. El fiscal siguió investigando y tratando de ver si había algo que justificara demandar penalmente a Michael Jackson. Pero finalmente esto no procedió porque nunca hubo pruebas que demostraran más allá de toda duda razonable que Michael Jackson era culpable de tal delito. Entonces, como te digo, la familia Chandler terminó ganando porque finalmente Michael Jackson aceptó pagar un acuerdo extrajudicial. Y en este primer caso debe quedar claro que nunca se llegó a un juicio con Michael, ni penal ni civil. Nunca se llegó a un veredicto formal. Todo esto que te acabo de contar sí fue una investigación judicial que duró meses, sí se puso la demanda civil, pero nunca se llevó a cabo ningún juicio porque se llegó primero al acuerdo extrajudicial. Nunca se supo la cifra exacta de cuánto recibió la familia, pero se estima que fueron entre 20 y 25 millones de dólares. Y la resolución de este caso, claro que no aplacó la opinión pública que ya tenía dicho que Michael Jackson era un pedófilo. Al contrario, para todos, el hecho de que Michael haya pagado esta cantidad fue una confirmación de que era culpable. Inmediatamente se dijo, Michael Jackson compró el silencio de esta familia porque sabe que es culpable. Si no eres culpable, ¿por qué aceptarías pagar esa cantidad de dinero? Y pues sí, yo también opino lo mismo, o sea, creo que hubiera sido mejor que las cosas continuaran su curso y que en el juicio se demostrara que Michael no era culpable a haber aceptado pagarles por afuera, pero pues esa es solo mi opinión como persona que no sabe esos temas, ¿verdad? El equipo legal de Michael Jackson y su compañía aseguradora fueron los que le aconsejaron a Michael que aceptara hacer el pago extrajudicial porque ellos consideraron que el juicio no iba a salir a favor de Michael después de haber pasado el público meses escuchando que Michael Jackson era un pedófilo. Y como seguramente en el juicio iba a haber un jurado de personas, que las personas siempre son ciudadanos comunes y corrientes, pues no podían arriesgarse que este grupo de personas que ya estaba contaminada con el mensaje de los medios de que Michael sí era culpable, pues el equipo dijo, no podemos correr ese riesgo, porque si aceptamos ese riesgo y llegan a declarar que la familia Chandler es la que tiene la razón, Michael puede perder muchísimo más que 20 millones de dólares. Y nuevamente te recuerdo que mientras todo esto pasó, Michael Jackson siguió dando conciertos en diferentes partes del mundo. Imagínate la presión de estar literalmente en el ojo del huracán, de saber que la gente está opinando de ti lo que está opinando y luego todavía cada noche durante meses tener que salir a bailar y a cantar. De hecho, esta gira se dio por terminada en noviembre de 1993 y fue mucho antes de lo que se tenía previsto terminarla. Sus últimos conciertos fueron de hecho en México, fueron un total de 5 fechas en el Estadio Azteca, pero algunas de estas fechas no salieron tan bien, terminaron antes de tiempo, así de que un concierto de 1 hora, de 50 minutos, porque para este momento Michael Jackson ya estaba muy deteriorado físicamente por el estrés de estar pasando por el proceso legal. Y es por eso que se canceló todo lo que faltaba del tour. Después de México todavía iba a ir por toda Latinoamérica, que si Brasil, que si Argentina, que si Chile, pero pues ya después de todo lo sucedido y de que Michael ya no podía con la presión de continuar con la gira, él se regresó a Los Ángeles y dio por terminada la situación con Jordan Chandler en enero de 1994. Y pues lo malo de todo esto es que al final Michael sí terminó pagándole a Evan Chandler lo que le había pedido,
pero ya todo se hizo público. O sea, ¿te acuerdas que al principio te dije que él le había dicho que si le pagaba no iba a decir nada? Pues lamentablemente terminó siendo todo público en un intento de Michael por querer limpiar su nombre y pues le salió todo al revés. Y te digo, esta solo es mi opinión como alguien que no sabe nada de estas cosas, soy ignorante en eso, te lo reconozco, pero pues yo siento que todo fue muy mal manejado, ¿no? Mal manejado por el equipo de Michael, y no lo digo nada más por acceder a pagar el acuerdo extrajudicial, sino que siento que desde el principio todo fue muy mal manejado, porque si el abogado dijo que para él era muy claro que todo era una extorsión, pues ¿por qué dijo que continuara? O sea, ¿por qué no hizo otra junta con ellos y se puso a grabar la conversación para poder ponerle una demanda a Evan Chandler por extorsión o no sé, algo así se me hubiera ocurrido a mí, pero te digo, no sé si eso aplique o no, pero se me hace raro, o sea, se me hace raro que para una figura del calibre de Michael Jackson esa hubiera sido la solución. Era claro que el acuerdo extrajudicial lo iba a perjudicar en su imagen, porque claro que la gente iba a pensar que pagó para que se callaran y ya, pero bueno, eso fue todo lo que pasó con la primera acusación hacia Michael Jackson, y aunque él siempre defendió su inocencia y también sus fans, pues lamentablemente su imagen quedó manchada para siempre. A partir de ese momento ya no se podía hablar de Michael Jackson sin hablar también de sus acusaciones de delitos sexuales, y fue bajo este escrutinio público que el periodista Martin Bashir contactó a Michael Jackson en el 2001 para proponer hacer un documental sobre su vida en donde pudieran enseñar cómo era la vida cotidiana de Michael Jackson, qué hacía, qué pensaba, para tratar de darle una imagen más simpática, más humana, después de todo lo que se dijo de él en 1993. Este documental se llamaría Living with Michael Jackson. Michael Jackson aceptó hacer este documental con la esperanza de que la visión de él ante el público cambiara, y fue así como Martin Bashir vivió prácticamente con Michael durante 8 meses entre el 2002 y el 2003 para grabar todo lo que hacía Michael. Fue como grabar un reality show. Grabaron qué hacía Michael Jackson en un día normal, grabaron cómo era la convivencia con sus hijos, cómo era su rancho Neverland, y todo esto acompañado también de entrevistas que le hacía Martin a Michael Jackson, en donde se abordaron temas como el maltrato que sufrió cuando era niño a manos de su papá, lo difícil que fue crecer sin una infancia normal. Would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. What else would he use to hit you with? Ironing cords. Whatever's around. Throw you up against the wall as hard as he could. Just remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him," you know, Y también, claro que se abordaron los temas de las acusaciones de 1993. Michael estaba convencido de que la grabación del documental había salido súper bien y que definitivamente lo iba a ayudar con su imagen, pero fue todo lo contrario. Cuando finalmente se emitió, Michael Jackson quedó nuevamente puesto en el ojo del huracán. Y es que en una parte del documental sale una entrevista donde Michael Jackson está acompañado de un adolescente que se llama Gavin Arvizo. Este chico conoció a Michael Jackson en el 2000 en una de las tantas visitas que Michael hacía a diferentes hospitales de niños enfermos. Gavin se encontraba internado en ese hospital combatiendo el cáncer, y Michael le ofreció a su familia pagar por todo el tratamiento que necesitaba Gavin. Gavin salió adelante, superó la enfermedad y se hizo muy cercano a Michael Jackson. Era muy común ver a Gavin y a su familia en Neverland, y de hecho hasta vivieron algunos meses ahí. En el documental, Martin Bashir quiso incluir a Gavin en esta entrevista para que contara cómo era su relación con Michael Jackson, y fue justo esta parte la que causó tanta controversia. One night I stood in here, I asked him if I could stay in his bedroom. Hey, let me stay in the bedroom. And I was like, Michael, you can sleep on the bed. And he was like, no, you sleep on the bed, sleep on the bed. We're like, no, you sleep on the bed. And then he finally said, okay, if you love me, to sleep on the bed. I was like, oh man, and so I finally slept on the bed, but it was fun that night. I slept on the floor. Was it sleeping bag? No, you packed the whole rest of blankets on the floor.
What? But Michael, you know, you're a 44-year-old man now. What do you get out of this? What do you get out of this? People hear that children from other families have come and they've stayed in your house. They've stayed in your bedroom. Well, very few. But, you know, some have. And they say, is that really appropriate for a man, a grown man, to be doing that? How do you respond to that? I feel sorry for them because that's judging someone who wants to really help people. Why can't you share your bed? The most loving thing to do is to share your bed with someone. You say, you can have my bed if you want. Sleep in it. I'll sleep on the floor. It's yours. Always give the best to the company, you know. Like to him, I said, because he was going to sleep on the floor. I said, no, you sleep in the bed. I'll sleep on the floor. But haven't you got a spare room or a spare house here where he could have stayed? Yes, we have guest units, but whenever kids come here, they always want to stay with me. They never want to stay in the guest. And I have never invited them in my room. They always just want to stay. They say, can I stay with you tonight? I go, if it's okay with your parents, yes you can. La gente estaba indignada por las declaraciones que había dado Michael de que él compartía su cuarto con los niños, de que los niños habían dormido en su cama y el hecho de que él dijera que no veía nada malo en eso. Nuevamente se avivó la conversación de que Michael Jackson claramente era un pedófilo. ¿En qué contexto en el mundo real a un hombre adulto se le permitiría hacer eso? Y es que aparte de las declaraciones, como pudiste ver durante la entrevista, Gavin estaba recargado sobre Michael y hasta estaban tomados de la mano, lo cual obviamente fue escandaloso. Y cuando Michael vio el documental emitido quedó devastado, porque Martin Bashir editó el documental de una manera muy sensacionalista y no fue para nada lo que Michael vivió con Martin durante los 8 meses de grabación, pero él no se quedó callado al respecto y hasta intentó demandar a Martin por difamación por lo que se presentó en el documental, pero esto no pudo llegar a nada ya que Martin se amparó con el contrato que ellos firmaron antes de empezar las grabaciones y aparte estaba respaldado por las televisoras que estaban emitiendo el documental. Pero aún así Michael quiso defenderse y después él sacó un documental que se llamó The Michael Jackson Interview, The Footage You Were Never Meant to See, o sea, las grabaciones que se supone que no debías ver. Y en este material se mostraban las entrevistas que salieron en el documental original, pero estaban las entrevistas completas. Y en estas se podían ver a un Martin Bashir que apoyaba todo el tiempo a Michael. En las entrevistas le daba la razón, le decía que él creía en su inocencia, decía que la gente no lo entendía ni que por eso opinaban lo que opinaban de él, lo cual demostraba lo deshonesta que había sido la edición del documental Living with Michael Jackson, porque evidentemente Martin Bashir omitió todos esos comentarios acerca de Michael. Pero esta supuesta complicidad que le demostró a Michael fue lo que hizo que Michael se abriera con él de la forma en que lo hizo. Y aparte, en lo que se emitió en el documental, Martin Bashir añadió comentarios que obviamente Michael no estaba al tanto de que se iban a añadir. Comentarios de Martin diciendo así como que esta respuesta de Michael se me hizo muy sospechosa o estos comportamientos de Michael me intranquilizan, cosas así. Y pues mira, yo he visto todo. Yo he visto todo, incluido el documental Living with Michael Jackson, y por eso te puse el título que te puse a este video, porque pues es que sí es incómodo ver ese documental, no te voy a mentir, o sea, yo con todo y todo el cariño que le tengo a Michael Jackson como figura, sí te admito que a mí sí se me hizo incómodo. Ese documental yo me lo topé hace un chingo y lo vi en la tele, me lo topé en una emisión en la tele. Y yo me quedé así de... Porque independientemente de que claramente es un producto sensacionalista, e independientemente de que claramente Martin Bashir sí hizo comentarios muy tendenciosos hacia Michael, pues todo eso no quita que Michael Jackson dijo cosas cuestionables en ese documental. Y esas palabras de Michael nadie se las puso en la boca a él. Nada de las declaraciones de Michael están editadas. Y aunque yo no creo que Michael sea un pedófilo, yo no creo que las acusaciones contra Michael sean verdad, aún así sí creo que su convivencia con niños era totalmente inapropiada. Y te lo vuelvo a repetir porque si tú eres fan de Michael seguramente estás así con eso que te acabo de decir.
Yo no creo que Michael Jackson abusara sexualmente de niños, pero su convivencia con niños sí era totalmente inapropiada. Yo soy de la idea de que el trato entre adulto y niño debe ser sumamente cuidadoso. Te lo digo como alguien que tiene experiencia trabajando con niños. En una interacción adulto-niño, nosotros siempre vamos a ser la figura de autoridad y de poder. Es nuestra responsabilidad definir en qué tono vamos a tratar a los niños y también poner límites con ellos. Siempre debemos ser respetuosos con los niños, pero también debemos asegurarnos de mantener una distancia con ellos, sobre todo cuando esos niños no son ni siquiera de nuestra familia, son niños de desconocidos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos mantener la distancia con los niños? Porque para los niños es muy agradable cuando un adulto, porque ellos nos ven como figuras de autoridad, un adulto les presta atención, les da un trato muy amable. Y es fácil para los niños que cuando perciben ese trato de parte de un adulto, ellos sientan que deben acercarse más. Ellos sientan que te quieren dar un abrazo, que te quieren mucho, y te lo digo nuevamente, te lo digo de mi experiencia. Yo cuando he trabajado con niños, aunque mi trato ha sido sumamente profesional, yo considero que siempre he marcado mi distancia muy bien con ellos. Aún así, por la naturaleza de mi trabajo, que es ser psicóloga, los niños siempre terminan desarrollando un tipo de afecto por mí, a pesar de que yo estar en mi papel profesional. Me ha pasado muchas veces que es de que me quieren abrazar o hasta me quieren dar un beso así sin pedirme permiso. Y si tú como adulto permites esos acercamientos de un niño, en mi opinión eso es totalmente inapropiado. Y es normal que los niños quieran hacer esto, es normal que los niños sientan que se quieren acercar de esta manera a un adulto que admiran, que sienten que los quiere, que les presta atención, porque justamente los niños, sobre todo en edades de 5 a 10, 11 años, quieren atención, les gusta ser percibidos, les gusta sentir que forman parte de una conversación, de una actividad. Y por eso te digo, es normal que ellos quieran tener este tipo de interacciones como muestra de agradecimiento o que ellos realmente sientan que te quieren, pero tú como adulto, nuevamente te reitero, tú eres la figura de autoridad y es tu responsabilidad mantener esa distancia marcada. Y no digo que Michael Jackson no debía jugar con niños y no debía visitar a niños enfermos y no debía querer a los niños, no digo eso para nada. Pero una cosa es eso y otra cosa es eso de compartir tu cuarto y tu cama con ellos. Porque él en la entrevista dice, es que los niños son los que se quieren quedar conmigo y yo les digo que si sus papás les dan permiso, pues por mí está bien. Y es ahí donde digo yo, güey, tú eres el adulto en esa conversación. ¿De qué me estás hablando? De que es que los niños quieren. Pues tú eres el adulto, Michael Jackson. Tú eres el que debía decir, ¿sabes qué? No te puedes quedar a dormir aquí. Este es mi espacio privado. Tú tienes tu cuarto allá. En esta pinche mansión gigante que tengo, tú tienes tu cuarto allá. Tienes que dormir en tu cuarto y mañana nos vamos a volver a ver para jugar. Pero Michael lo dice así como que, es que yo qué puedo hacer, son niños y yo les quiero dar lo que quieran. Pues sí, güey, entiendo eso de querer complacerlos porque los querías mucho y querías verlos felices y todo eso. Pero a mí se me hace súper inapropiado y muy fuera de lugar que Michael permitiera que esto sucediera. Inapropiado de Michael Jackson y también inapropiado de los papás de esos niños. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees tú que como papá de tu niño tú vas a decir, ay, sí, mijo, váyase a dormir allá al cuarto del Michael? Y muchos de los fanáticos de Michael Jackson que veo ahora, que te digo que está muy en boga, está en boca de todos hablar de Michael Jackson por la película, pues me salen muchas publicaciones no relacionadas a Michael Jackson y la mayoría son de páginas de fans de Michael Jackson. Y como siempre yo me meto a leer los comentarios y me sorprende, me sorprende que de verdad la gente usa mucho este argumento de que es que ustedes no comprendían a Michael Jackson, es que él tenía la mente de un niño y él no comprendía que eso a lo mejor era inapropiado, él era otro niño con los niños, él no entendía que eso lo podía poner en problemas porque su mente y su alma era tan buena, inocente. Y de verdad hay algunos comentarios que hasta casi quieren que santificar a Michael Jackson y eso me parece totalmente absurdo, güey. O sea, Michael Jackson era una persona como nosotros. Michael Jackson era una persona y todas las personas cometemos errores, a lo mejor no con malicia necesariamente, pero nadie somos perfectos, todos tenemos cola que nos pisen. Y para mí esta es la cola que pisarle a Michael Jackson porque te digo,
Para mí no basta ese argumento de decir que Michael Jackson, que por su infancia él ahora estaba queriendo vivir como un niño y que él se veía como igual con los niños y por eso se le hacía fácil compartir su cuarto. Aún así, güey, aún así eso para mí no es una justificación porque a final de cuentas Michael Jackson no era un niño, punto. Y te digo, claro que entiendo esa parte de que Michael Jackson tenía esta mentalidad y que por eso jugaba con los niños y que por eso los quería y quería recuperar su infancia y todo eso, sí lo entiendo, pero tampoco quieran poner a Michael Jackson como si fuera un tonto o como si él no entendiera las cosas. Él era una persona adulta completamente funcional y sumamente inteligente. Ese güey era una fiera, era una bestia para los negocios. No por nada llegó a ser una de las figuras más poderosas en la industria de la música, no nada más por ser Michael Jackson como artista, sino porque él llegó a poseer grandísimos catálogos de música y eso fue a través de negocios inteligentes, estrategia de negocios. Y muchas personas que trabajaron con Michael han declarado que ese güey era bien fiera, ese güey era de que se me ocurrió hacer esto y podemos hacer aquello y bla, 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 bla. Ese güey era listo, ese güey tenía el coco bien prendido para los negocios, lo cual obviamente denota una gran inteligencia y si aparte a eso le añades que era un genio musical también, pues ¿cómo me vienes a decir que para eso era bien inteligente, pero para esas cosas tan básicas él no entendía? Él era muy inocente. Güey, sí entendía. Y aparte yo no creo que Michael Jackson estando rodeado de tantas personas que obviamente no les convenía que Michael tuviera esa imagen de pedófilo, yo no creo que ninguna de esas personas le haya dicho que debía alejarse de los niños. Te digo, no que no los invitara a jugar, no que no los invitara a Neverland, porque pues a final de cuentas ese rancho era como un parque de diversiones. Claro que podía haberlos invitado a jugar, pero qué necesidad, güey, qué necesidad de tener a los niños durmiendo en tu cuarto. Y yo sé que Michael Jackson dijo que no dormía con ellos él, porque también esa es una mentira que usan los detractores de Michael Jackson. Es un comentario muy común que veo ahora que te digo que está muy en boga el tema de Michael. En todos los posts de Michael siempre va a haber alguien diciendo que era un pedófilo y casi siempre usan este argumento de que ¿cómo pueden seguir defendiéndolo si él en sus mismas palabras dijo que dormía con niños? Y eso es mentira. En la entrevista que te digo, que fue lo que se hizo controversial de aquel documental, él claramente dice que sí, que los niños sí dormían en su cuarto y que sí dormían en su cama, pero dijo que él nunca dormía con los niños. Pero aún así, aunque él no durmiera con ellos, pues de todas formas me parece súper inapropiado que él los aceptara en un espacio tan privado para él, Michael Jackson, un hombre adulto de 40 años, aceptar que los niños estuvieran en su cuarto. Y también yo sé que el Macaulay Culkin ha salido a defenderlo y él ha dicho que es que ustedes no lo entienden, su cuarto no era un cuarto normal, su cuarto era como otra casa, de hecho era un cuarto hasta de 2 pisos. Oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories. And it has like 3 bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. And the thing is with Michael is that he's not very good at explaining himself, and he never really has been. Pero aún así te digo, ese era el cuarto de Michael Jackson. Y no es que no tuviera el espacio donde que se quedaran los niños, o sea, estamos hablando de una mansión de miles de metros cuadrados. Claro que había cuartos para los niños, pero aún así él decidió hacerle caso a los niños en lo que ellos querían, porque ellos querían dormir en el cuarto de él, entonces yo los dejo ahí dormir. Eso no está bien por donde lo quieras ver. Y nuevamente te reitero, yo no creo que Michael Jackson haya sido un abusador sexual de niños, pero sí creo que su conducta con niños llegó a ser inapropiada. Porque también estos mismos fanáticos que leo en los comentarios, he leído este comentario de que es que solo una persona con maldad en la cabeza podría pensar en algo tan aberrante como que Michael se aprovechara de esos niños. Solo alguien con esos mismos pensamientos en su cabeza podría pensar algo así. O sea, y es como que no, güey, o sea, no seas absurdo, o sea, no tengo yo que ser pedófilo para entender que sí hay pedófilos en el mundo y siempre tenemos que proteger a los niños. Incluso si tú eres una persona que no le hará daño a un niño, o sea, por ejemplo, Michael Jackson, que sí, te digo, yo sí creo que no le hiciera daño a los niños, todo eso lo entiendo. Pero aún así, parte de proteger a los niños
es ponerles esos límites que ellos apenas están aprendiendo a poner. Y yo creo que si tú como desconocido de esos niños les permites cruzar esa línea de cercanía con ellos, ellos van a entender que está bien acercarse así a los adultos desconocidos, y eso es un riesgo, güey, porque solo imagínate esta situación. Vamos a ponerlo así. Tienes un vecino ahí al lado de tu casa que tiene 40 años y tienes un hijo tú de 10 años, ponle. Resulta que este vecino de 40 años se lleva muy bien con tu niño, dice que le cae muy bien, a tu hijo también le cae muy bien ese vecino, y una noche llega tu hijo a tu casa y te dice: oye mamá, ¿puedo irme a dormir a la casa del vecino esta noche? Es que me dijo que si me dabas permiso estaba bien. ¿Tú qué pensarías? ¿Le darías permiso a tu hijo? ¿No sospecharías de que ese comportamiento es raro para un hombre de 40 años? Y no necesariamente lo estás acusando de nada, pero lo más seguro para tu hijo es no dejarlo ir. ¿Por qué? Porque sabes que hay personas que le pueden hacer daño a tu hijo. Entonces, si tú pensarías eso de un hijo de vecino de tu calle, ¿por qué no pensarías eso de Michael Jackson también? Y es para mí exactamente lo mismo con el caso de Michael Jackson. La única diferencia aquí es que estamos hablando de Michael Jackson. Y por eso el fanatismo es malo, hermana, es malo. Puedes ser fan de quien quieras y ser consumidora reacia de quien quieras, pero el fanatismo es malo justamente por este tipo de situaciones. Porque nuevamente te reitero, yo no creo que Michael Jackson haya sido un abusador de niños, pero él pudo haberlo sido. Si él quisiera, pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque tenía a los niños literalmente servidos en bandeja de plata. Porque al parecer nadie estaba poniéndole un alto a que le dijeran: güey, yo de verdad si hubiera sido amiga de Michael Jackson, yo inventándome una amistad con Michael Jackson, yo sí le hubiera dicho: güey, ya, deja a esos niños, güey, mañana juegas con ellos. Pero ¿qué es eso de que pásenle a dormir al cuarto? No. Pero bueno, continuando con el caso, porque ya me ando desviando también y todavía ni ha empezado el otro caso. Después de la emisión del documental Living with Michael Jackson, la doctora Carol Lieberman puso una denuncia en contra de Michael Jackson ante el Departamento de Servicios Familiares e Infantiles de Los Ángeles, alegando que, considerando las imágenes mostradas en el documental sobre Michael Jackson, ella consideraba que el joven Gavin Arvizo podría estar en riesgo. Con esto se inició una investigación preliminar en la cual se interrogó a la familia de Gavin Arvizo sobre su relación con Michael Jackson. Y todos, incluido el mismo Gavin, negaron las interrogantes sobre comportamientos inapropiados por parte de Michael Jackson. Y como esta investigación solo era preliminar, al recibir negativas por parte de la familia, dieron por cerrada esta denuncia. Y aunque la familia Arvizo lo defendió, el equipo de Michael Jackson le sugirió que mejor cortara su relación con esta familia porque podían ponerlo en una situación de riesgo a Michael nuevamente. Pero esta medida hizo que la mamá de Gavin Arvizo regresara nuevamente al Departamento de Servicios Familiares a reabrir la investigación. Ella fue y dijo: oigan, ¿saben qué? Se me olvidó decirles, es que en realidad Michael sí abusó sexualmente de mi hijo Gavin. Y nuevamente aquí aparece la motivación del dinero, porque Michael no solo cubrió los gastos médicos del tratamiento contra el cáncer de Gavin, sino que, derivado de la amistad que desarrollaron, Michael le daba mensualmente una cantidad de dinero a la mamá de Gavin porque ella era mamá soltera y estaba sosteniendo ella sola a todos sus hijos. Y aparte de este dinero, Michael también pues les compraba regalos, ¿no? Que si juguetes, que si su tele, que si su celular, todo. Esta familia estaba bien a gusto y te digo, incluso hasta llegaron a vivir algunos meses en Neverland. Pero obviamente al aceptar Michael alejarse de la familia, eso también implicó que ya no les daba dinero. Y con estas nuevas declaraciones por parte de la mamá de Gavin, la policía giró una orden de allanamiento en el rancho Neverland. Esto sucedió el 18 de noviembre del 2003 y aproximadamente 40 unidades de policía ingresaron todas al rancho Neverland y realizaron una exhaustiva búsqueda de pruebas en contra de Michael Jackson por alrededor de 14 horas. Y en ese momento Michael Jackson ni su familia se encontraban en el rancho, y al día siguiente del allanamiento se comunicó lo siguiente. The service of the warrants was part of an ongoing investigation alleging criminal misconduct on the part of Michael Jackson. An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation. Mr. Jackson's been given an opportunity to surrender himself to the custody of the Santa Barbara Sheriff's Department within a specified period of time.
Michael Jackson fue arrestado el 20 de noviembre, inmediatamente después de aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles, y esa misma tarde fue acusado formalmente de abuso sexual contra Gavin Arvizo. Michael Jackson tuvo que pagar una multa de $3 millones para salir temporalmente de la cárcel y poder llevar el proceso de investigación en libertad. Y quiero recordarte que hasta este momento lo único que se tenía entre manos para llevar a cabo este proceso en contra de Michael Jackson eran las alegaciones que había puesto la mamá de Gavin Arvizo. Y una declaración así claramente no es suficiente para poder hacer una movilización policial como la que se llevó a cabo en el rancho Neverland. Pero esto pudo suceder por orden del fiscal Tom Snell. Y es que este fiscal no era ajeno a Michael Jackson. Él es el fiscal que iba a llevar a cabo el caso contra Michael Jackson con la primera acusación por parte de Jordan Chandler. Y este fiscal siempre estuvo convencido de que Michael Jackson sí era un abusador de menores, a pesar de que en 1993 no se juntó ninguna prueba suficiente para demostrarlo. Este fiscal declaró que Michael nunca fue exonerado de ningún cargo, simplemente su caso pudo pausarse por el pago extrajudicial que él le hizo a la familia, pero que en cuanto otra persona lo volviera a señalar, él estaba listo para reabrir la investigación. Y en aquel momento la señora Arvizo tenía la intención de poner una demanda civil por la situación, pero para el 2003 las regulaciones del sistema de justicia de Los Ángeles habían cambiado y ahora no se podían llevar a cabo demandas civiles por un delito tan grave como el de abuso sexual infantil. Tenían que ser demandas penales y posteriormente, si así lo querían, podían interponer una demanda civil en busca de un pago de indemnización. Y fue así como en la demanda contra Michael se le imputaron 14 cargos. Un cargo de conspiración para cometer secuestro, detención ilegal y extorsión, alegando que Michael Jackson y sus asociados retuvieron a la familia Arvizo en Neverland para forzarlos a grabar un video que desmintiera acusaciones previas. 7 cargos de actos lascivos contra un menor, relacionados con tocamientos inapropiados durante el periodo de febrero a marzo del 2003. 4 cargos por administrar una sustancia embriagadora, alcohol, a un menor, alegando que Michael Jackson dio alcohol al menor para facilitar los abusos. Y 2 cargos de intento de actos lascivos contra un menor. Finalmente, el juicio inició el 28 de febrero del 2005 y tuvo una duración de aproximadamente 4 meses. Gavin y su hermano Star testificaron que Michael les había dado alcohol, les había mostrado pornografía, se había masturbado delante de ellos y les había hecho insinuaciones para tener relaciones sexuales. Y aparte de ellos, también hubo aproximadamente 80 personas que declararon como parte de la defensa de la familia Arvizo. Y varios de estos testigos alegaron ser ex empleados de Michael Jackson, quienes contaron sus testimonios de cómo ellos habían presenciado o habían escuchado que Michael Jackson había abusado sexualmente de algunos niños que visitaron el rancho Neverland. La defensa de Michael Jackson estuvo a cargo del abogado Thomas Mesereau o Mesereau, como se pronuncie, y su estrategia se centró en demostrar las inconsistencias y contradicciones que presentaban los argumentos de la defensa de Gavin Arvizo. Las inconsistencias señalaban que las versiones que había dado la familia Arvizo sobre los hechos cambiaba constantemente, los detalles eran imprecisos. También cuestionaron la credibilidad de la familia Arvizo, ya que la mamá contaba con un historial de demandas que había puesto contra empresas como la cadena de tiendas JCPenney, alegando daños físicos en una de sus tiendas en busca de indemnizaciones económicas. Y a pesar de la gran cantidad de testigos con los que contó la defensa de Arvizo, estos no fueron suficientes para que las acusaciones tuvieran un peso real, ya que te recuerdo que en los juicios penales se debe comprobar más allá de toda duda razonable que la persona acusada es culpable. Y ese fue el principal problema en la defensa de Arvizo. Igual que en el caso de 1993, no había pruebas que demostraran que Michael Jackson realizó estos actos. Y es que no solo no había pruebas, sino que los testimonios tanto de los Arvizo como de los ex empleados de Michael Jackson eran testimonios que tenían muchas inconsistencias y que también se habían cambiado a lo largo del proceso legal. Estos fueron los puntos más inconsistentes y débiles que logró exponer la defensa de Michael Jackson. Inconsistencias en los detalles del supuesto abuso. Gavin Arvizo testificó que Michael Jackson lo tocó sexualmente debajo de las sábanas en la cama, pero sus descripciones sobre cómo ocurrieron los hechos cambiaron en comparación con las entrevistas previas con la policía. Contradicciones con el testimonio de su hermano Star.
Mientras Gavin alegó los tocamientos, su hermano menor, Star Arvizo, dio versiones distintas sobre lo que presenció, lo que evidenció una falta de coherencia en el relato de los hermanos. Contradicciones sobre la cautividad. La familia Arvizo afirmó que estaban retenidos contra su voluntad en Neverland, pero el testimonio de conocidos y las grabaciones del rancho demostraron que la familia nunca estuvo detenida contra su voluntad. Salían y entraban de la propiedad con y sin Michael Jackson y se comunicaban con el exterior. Cambio de versión tras el documental de Martin Bashir. Inicialmente, Gavin y su familia defendieron a Michael Jackson tras la emisión del documental Living with Michael Jackson. Las acusaciones formales surgieron solo después de que la relación con el cantante se cortara y la familia buscara, según la defensa, una compensación económica. Y como siempre, todo este proceso legal fue un escándalo mediático y los medios de comunicación lo exprimieron hasta el último momento. Y yo sí me acuerdo de eso, me acuerdo que a cada rato veía revistas con la cara de Michael Jackson hablando del caso. Yo tendría 9 años, creo, cuando pasó eso. Veía las revistas y luego también como mi mamá veía programas de chismes, también siempre sin falta hablaban de algo de Michael Jackson y hasta me acuerdo cuando anunciaron el veredicto. Pero uno de los chismes más grandes que salió en aquel momento y que muchos medios de comunicación aseguraron que era verdad fue que en la redada que se hizo en Neverland, el FBI había encontrado en una de las oficinas de Michael Jackson pornografía infantil explícita. Entonces, pues los medios de comunicación hicieron eco de esta historia porque pues dijeron, claro, esto confirma más que nada que Michael Jackson sí es el pedófilo que hemos estado diciendo que es, pero esto fue totalmente falso. En los reportes del FBI, que por cierto son totalmente públicos, cualquiera puede buscarlos, se declaró que durante la redada no se encontraron pruebas físicas que sustentaran la culpabilidad de Michael Jackson. Pero como fue tan fuerte esta idea que se hizo de que sí había pornografía infantil en el rancho, el juez y el fiscal que llevaban el caso tuvieron que emitir un comunicado oficial en donde se dijera no había pornografía infantil en el rancho de Michael Jackson. Pero aún así eso no fue suficiente, o sea, ahí es lo que me sorprende porque a pesar de haber pruebas, o sea, como por ejemplo el simplemente esto del comunicado, a pesar de estar totalmente desmentido, aún así es algo que se cree fervientemente. Me he topado con ese argumento, te digo, en estas publicaciones actuales, en la que los detractores de Michael Jackson realmente usan ese argumento para decir que sí era un lo dicen, pero si se encontraron las pruebas en su casa. Güey, literalmente el FBI dijo que no, ¿de qué estás hablando? Y pues como te dije, este juicio duró aproximadamente 4 meses, por lo cual hay muchísima información, hay muchísimos testimonios, tanto en contra como a favor de Michael Jackson, pero pues te lo quise resumir lo más que pude porque si no este video duraría horísimas, que ya de por sí está quedando bien largo. El punto es que el 13 de junio del 2005, Michael Jackson fue declarado no culpable de cada uno de los 14 cargos que se le habían imputado. Michael Jackson no volvió a poner un pie en Neverland después de lo del allanamiento. Él dijo que ese proceso fue algo que lo lastimó mucho y que se había roto la magia del lugar. Él se fue del país por un tiempo después de que terminó el juicio y fue hasta ese momento cuando finalmente Michael hizo lo que, en mi opinión, debió hacer desde un principio. Desde la primera acusación en 1993, es más, desde antes debió hacer lo que es cortar y poner más distancia en su trato con los niños. Y es que, como te digo, no creo que Michael Jackson debía tener prohibido acercarse a los niños, no digo que él no debía llevar niños a jugar a Neverland, pero sí creo que fue de más su acercamiento con ellos, tan de más que roza en lo inapropiado. Y no digo que fuera su culpa ni que se lo merecía ni nada, pero pues siendo realistas, las situaciones en las que él se vio envuelto en estas 2 acusaciones pues fueron debido justamente a ese acercamiento. Y es que por más que uno quiera creer que pues uno es bueno y que las cosas buenas y todo, y que la gente es buena también, pues la realidad es que vivimos en un mundo culero, güey. Vivimos en un mundo donde la gente es egoísta, la gente es avariciosa, y por más buenas intenciones que tú tengas, pues no puedes confiar en que los demás también son así y te van a retribuir de la misma manera. Y definitivamente Michael se rodeó de gente que claramente abusó de él. Siento que se sintió de más en confianza, a lo mejor él
queriendo ignorar que él era Michael Jackson, se le hizo fácil, no lo sé, pero pues yo sí creo que debió tener más cuidado, pues un chingo de cosas, ¿verdad? Pues la verdad es que la vida de Michael Jackson en general, no nada más este episodio turbio fue difícil, sino que en general un chingo de cosas de Michael, digo yo, qué pedo con esa vida de mierda que vivió el pobre, pues también qué contradictorio, ¿no? O sea, qué contradictorio ser en la vida tú Michael Jackson, pero a la vez tener una vida tan culera en la que te trataron tan culero tantas personas, en la que literalmente confabularon personas en tu contra para arruinarte la vida, literalmente arruinarte la vida. Pero pues sí, nuevamente te digo, hay que ser más truchas, hay que tener más malicia. Está bien que tú pienses con malicia de la gente porque pues la gente sí es culera. Y pues Michael Jackson, ahora sí que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y yo creo que eso es la frase que para mí define totalmente los comportamientos de Michael Jackson, porque nuevamente te reitero, yo no creo que él haya sido un pedófilo, yo no creo que él haya abusado de esos niños, pero definitivamente sus comportamientos tampoco me parecieron aceptables. Y pues el caso de Michael Jackson es muy interesante por lo polarizante que es con la gente, o sea, de verdad me sorprendo ahora de ver en las redes sociales, te digo, en Instagram sobre todo, que es donde yo consumo la mayoría del contenido que consumo. De verdad la gente o lo ama así ciegamente de que él era un alma pura y que no sé qué y él no hizo nada nunca, y por el contrario están las personas que dicen ¿cómo pueden defender a pedófilos? O sea, de verdad siento que no hay un punto medio en cuanto a la opinión de Michael Jackson y se me hace bien loco. Y la figura entera de Michael Jackson es muy interesante, es casi que un mito Michael Jackson, no lo sé, es algo muy raro y entiendo por qué este tema es tan polarizante. O sea, la verdad es que el caso de Michael Jackson es muy complejo, como te dije, hay un chingo de información y traté de resumírtelo aquí lo más posible, pero entiendo por qué también hay gente que es detractora de él. Y también por eso quise hacerte este video, porque siento que es un tema muy tocado así por encima, lo de las acusaciones de Michael, y pues yo siento que hay que tener toda la información para hacerte un criterio, ¿no? Está bien si crees que sí fue culpable y está bien si no crees también, tú cree lo que quieras, pero una cosa son los hechos y una cosa es tu opinión, entonces yo por eso te quise presentar los hechos. Y es un hecho que Michael Jackson nunca fue encontrado culpable, nunca se encontró una prueba que sostuviera las declaraciones de que él era un abusador de menores, pero por eso te digo que es tan complejo este caso, porque se le declaró culpable, sí, pero el hecho de que no haya pruebas de algo tampoco automáticamente quiere decir que no pasó ese algo, ¿sí me explico? Y como no hay pruebas de nada de esto, por eso nosotros podemos decir él no hizo nada, pero también entiendo que las personas detractoras digan que sí hizo algo, porque pues realmente siendo objetivos, sí cabe esa posibilidad, porque te digo, el hecho de que no haya pruebas físicas no quiere decir que un testimonio sea falso, pero la realidad es que lo que a mí me hace creer que estas cosas nunca sucedieron, pues es todo lo que te conté. O sea, creo que hay más que pruebas suficientes de que estas ambas familias, la familia Chandler y la familia Arvizo, lo hicieron impulsadas por un deseo de obtener una indemnización económica. Y en ambos casos me queda a mí más que claro que sus testimonios son poco confiables. Y es por eso que yo, en mi opinión, yo considero que sí, Michael Jackson es inocente. No nada más porque lo hayan declarado inocente, porque pues también guiarse por ese argumento de que pues él lo declararon inocente y es lo que es, pues tampoco se me hace válido, porque es como si dijeras que el sistema de justicia penal es perfecto y nunca ha habido ningún caso en el que una persona culpable fuera declarada inocente. No es por eso que yo creo que sea inocente porque lo dijo la policía de Los Ángeles. Yo creo que es inocente porque te digo, número uno, no hay pruebas, pero que no haya pruebas no significa que un testimonio no sea real, pero los testimonios que hay son inconsistentes, son contradictorios y no se sostienen por sí mismos. Entonces yo por eso tomo esa postura. Y pues nada, creo que eso es todo lo que te quería comentar. No sé cuánto vaya a durar este video ahorita que lo estoy acabando de grabar, pero sé que va a estar bien largo. Una disculpa si te aburrió. Coméntame tú qué piensas de todo esto. ¿Sabías información que te compartí? ¿No sabías? ¿Tú qué sientes respecto a Michael Jackson? ¿Te vale verga Michael Jackson? O comenta lo que quieras comentarme. Comenta.